¿Tú crees que los mexicanos nos merecemos a López Obrador? Bueno, mira, yo te diría, es una pregunta difícil de contestar en una primera instancia si no se hace una pequeña introducción de lo que ocurrió. ¿Dónde se perdió México? ¿Dónde se extravió México? Esta parte, mientras no la entendamos, no vamos a poder llegar a una conclusión. Para poder contestar tu pregunta, tenemos que echarnos un clavado en la historia. Porque no puedes ver el momento histórico de México como una fotografía. Claro. Sí. Lo tienes que ver como una película. Porque si ves como fotografía, bueno, pues ves a un sujeto que le da una puñalada a otro, pues es un asesino, ¿no? Pero no sabes por qué lo mató, entonces tienes que ver la película completa. Entonces la película completa comienza cuando hay que echar mano de la historia. Cuando los mexicas crearon el Calpulli, una organización ejidal maravillosa, en donde se establecía, de acuerdo a la ley, que en cada Calpulli tenía que haber por lo menos una escuela. Una o dos o tres o cuatro, dependiendo del tamaño del Calpulli, ¿no? Donde también les ponían cuotas de producción de maíz a cada uno, y si no cumplías con la producción de maíz, ya no eras el titular del Calpulli, sino te mandaban de esclavo. Entonces era una organización muy exigente, con una gran escolaridad. No podemos decir que no habían alfabetos con los mexicas, porque no había alfabeto. A los jóvenes los educaban con los códigos, con los códices, quiero decir, con los códices. Entonces, bueno, ¿dónde se extravió México? Cuando acaba la conquista de México y se instala los españoles y crean la encomienda en lugar de del Calpulli, ¿qué es lo que sucede? La encomienda era una organización agrícola también, en donde a los españoles, como una gratificación, un reconocimiento por los esfuerzos hechos a la corona, les daban enormes cantidades de tierra con un número importante también de indígenas. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí es donde se quiebra México. Ahí es donde nos extraviamos. ¿Por qué? Porque en lugar de que en la encomienda española hubieran construido escuelas, construyeron iglesias. Entonces, cuando llegamos finalmente a la independencia en 1822, 98% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir. Acuérdense cómo, para que la gente se informara, tenían que subirse en unas plataformas para que en voz alta se leyeran los periódicos, porque la gente no sabía ni leer ni escribir. ¿Qué sucedió después? Bueno, que cuando finalmente llega Porfirio Díaz al poder, y voy a dar un brinco enorme en la historia, cuando lo largamos del poder en junio de 1911, en México, el 85% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir. Estamos hablando de hace un siglo, en donde éramos un país analfabeto. A ver, esta parte es muy importante. En la religión protestante, yo no soy protestante, yo no soy católico, yo no creo en Dios. Por eso voy a hacer un comentario con esta licencia que ustedes me deben obsequiar. En la iglesia protestante te dicen, si te quieres salvar, tienes que leer la Biblia. Entonces, bueno, pues entonces yo sí me quiero salvar, pues te tienes que alfabetizar. Entonces, por eso pues hay un cambio notable en todo esto, porque la alfabetización es un principio para la evolución social, económica y política de un país. Nosotros con Porfirio Díaz teníamos 85% analfabetos. Y de ahí continuamos hasta que en 1920 finalmente Álvaro Obregón crea la SEP y la Secretaría de Educación Pública. Se empiezan a construir 1000 escuelas al año, pero esas 1000 escuelas al año eran del gobierno. La sociedad mexicana se desatendió de la educación. Ustedes ven, por ejemplo, universidades como Harvard, Yale, Princeton, Stanford, Chicago, Northwestern. Son universidades en donde la sociedad dijo, yo voy a poner mi dinero con tal de que la juventud norteamericana se alfabetice, estudie y se prepare, porque nosotros los empresarios vamos a necesitar estudiantes o graduados con información tecnológica, técnica, económica. Ellos preparan a las juventudes para que las empresas puedan tener satisfechas sus necesidades empresariales. Bueno, en México no se dio. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando finalmente viene un drama demográfico terrible. ¿Cuál es el drama demográfico? Ustedes ni habían nacido, pero en 1945 había un letrero de una compañía de cerveza que decía 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Éramos 20 millones de mexicanos en 1940-50.
Ahora somos 130 millones de mexicanos. Sextuplicamos la población en 70 años. Claro, no hubo pupitres para todos, no hubo llaves de agua para todos, no hubo camas de hospital, no hubo chamba para todos, porque fue una marea humana. Y sale un presidente, que era el presidente Echeverría, que dice, gobernar es poblar. Imagínate, cuando estamos en plena explosión demográfica, en plena marea humana, que era, bueno, pues sale este hombre diciendo esto. Luego creó el Consejo Nacional de Población, pero ya muy tarde, pero de alguna manera ayudó. Lo que les quiero decir es que en estos 70 años se generaron 50 millones de pobres. Si se generan 50 millones de pobres, los pobres están desesperados. ¿Por qué? Porque no tuvieron acceso a un pupitre, porque no tuvieron acceso a un empleo, porque no tuvieron acceso a un hospital, a servicios médicos, a servicios de seguridad. Y nosotros los mexicanos empezamos a contemplar a los 50 millones de pobres, consecuencia de la explosión demográfica, como parte del paisaje urbano, como parte de... Nadie se preocupó por 50 millones de pobres. Y claro, el resultado fue que alguien dice, ahí está mi mercado. Estoy llegando a la respuesta que tú querías. Ahí está mi mercado, en los pobres, en los desesperados. Estos desesperados que bueno, oye, dame un empleo. Mi hijo se enfermó, quiero servicios médicos, quiero medicamentos, quiero seguridad, No hay nada. Entonces sale uno que se llama el populista AMLO y dice, yo les voy a dar a ustedes educación, yo les voy a dar a ustedes trabajo, yo les voy a dar empleo, yo les voy a dar un crecimiento económico bárbaro, yo les voy a dar a ustedes beneficios, yo. Ustedes primero. Sí, según. Y todo el mundo le cree. Claro. Tú estás con un moribundo y el moribundo te dice, oye, ¿verdad que no me voy a morir? Y tú le dices, no, hombre, claro que no te vas a morir. Es muy fácil engañar a un moribundo. Porque se va a creer lo que tú le digas. Y un desesperado que no tiene comida, que no tiene empleo, que se le mueren sus padres o sus hijos o lo que tú quieras, le dices, te voy a dar casa, coche, te voy a dar todo lo que le crees y votas por él. Nada más que el populismo es una de las peores mentiras de todos los tiempos, porque engañan a los desesperados. Y ese es el mercado de López Obrador. Por eso llega López Obrador al poder, porque tuvo el talento, no se le puede discutir, de lucrar con los desesperados para mentirles, para engañarles y para dejarlos en una peor condición en la que se encuentran. ¿Por qué? Porque hoy, desde que él tomó poder, hay 5 millones más de pobres en este país. Y por eso dice primero los pobres, sí. ¿Por qué primero los pobres? Porque yo les voy a dar dinero, ¿verdad? Porque gracias a eso se va a mantener en el poder, y él mismo lo ha dicho. Siempre y cuando voten por mí. Entonces, claro, entonces tú dices, fuimos unos insensibles porque la sociedad mexicana, que es corresponsable de esto, no se dedicó a educar. Claro. Si la sociedad mexicana hubiera dicho tenemos el ITAM, tenemos la Ibero, tenemos la Anáhuac, tenemos el TEC de Monterrey, tenemos la Universidad de Guadalajara, bueno, pues sí hay gente que se comprometió con la educación, pero la mayor parte de la gente no se compromete, de la sociedad mexicana, no se comprometió con la educación, y ahí están los resultados de no comprometerse con la educación. Entonces, ¿nos merecemos a López Obrador? Pues sí, porque fuimos apáticos con todo esto. Y aparte, qué interesante lo que dices. A mí me llamó mucho la atención esta condena en cuanto cambiamos, que mencionaste, en cuanto se cambiaron las iglesias, las escuelas por las iglesias. Es por eso que a lo mejor buscamos constantemente estas figuras mesiánicas que es López Obrador, ¿no? Que buscan jalar más por la fe, más por la esperanza, que por la razón y los resultados. Pusiste el dedo en la llaga. Déjame darte un dato que es estremecedor. En Cholula, aquí en el estado de Puebla, hay 283 templos, iglesias, parroquias, conventos, lo que tú quieras. Y nada más en un municipio es brutal. En un municipio. 280, imagínate que esas 200 hubieran sido escuelas, academias, tecnológicos. ¿Qué sería de Cholula si en lugar de 280 templos católicos hubieran sido escuelas, institutos tecnológicos, lo que tú quieras? Sería una verdadera maravilla. Sí, claro. Pero sí, lamentablemente, la religión católica ha venido a embrutecer a la nación. Y eso hay que decirlo. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no?
Porque fíjate qué concepto tan atrasado que tienen. Por más que digan que no es así, dicen los protestantes, insisto que no soy protestante, que no Sí, creo en Dios, que pero dicen, por ejemplo, dicen el patrimonio, el dinero, el bienestar ennoblece y dignifica de cara a Dios. Dios premia a los exitosos, ¿no? Y aquí te dicen, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. ¡Ah, caray! Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rico, ¿no? El que creó empleos, el que paga impuestos, el que se la jugó creando sindicatos y que exporta y que genera divisas y que expande el bienestar por el país, ese no tiene espacio en el reino de los cielos. Ah, por favor, seamos serios, ¿no? Bueno, yo creo que el catolicismo y la iglesia como tal, digo, yo soy católico y lo digo con todas sus letras, ¿no? Pero al final creo que la institución de la iglesia católica ha ido evolucionando y la visión de la iglesia hace unos años, pues sí, era un poco compleja, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que el punto de evangelizar o el tema de la evangelización era violenta, esa es la realidad, ¿no? Pero la iglesia como institución, que yo sí quisiera decir que a lo mejor va separado como tal de la fe. Y también quisiera decir que Francisco, o Paco, da muy bien la respuesta de que llega un mentiroso como López Obrador, te habla bonito y votas por él. Justo, votas por él. O sea, al final de cuentas, los gobiernos no se merecen, se votan. Y en este país, pues lamentablemente vivimos en una democracia en el que la mayoría de los mexicanos, ¿no? Obtuvo los votos a favor de Morena. Y ese es el presidente que tenemos, aunque